y la vida vuelve a despertar. Como hace millones de años en perfecto equilibrio. Es el inicio de un nuevo día en el umbral de la Amazonía peruana. El bosque respira, recibe energía del sol, se baña con las nubes y se nutre de la tierra. Cada organismo de su cuerpo empieza a tejer una compleja red donde todos dependen de todos. Es la armonía de la naturaleza en su máximo esplendor. Busco comprender esas conexiones. ¿Cómo funciona la selva y qué papel interpretamos frente a una crisis climática de escala global? Seremos el fuego que arrasa y destruye todo a su paso, como los incendios forestales que cada vez son más frecuentes y extremos. O seremos el agua que prolonga la existencia y el futuro del planeta que llamamos hogar. La civilización nació cuando se cortó el primer árbol y terminará cuando se corte el último. No somos capaces de reemplazar el valor de los bosques. El bosque definitivamente, como decimos todos, es vida, pero más que la vida, porque nos provee servicios, es un mundo por descubrir. Debemos conocer los riesgos y peligros que enfrentan los bosques amazónicos. Los árboles son espíritus, los árboles son como humanos, ¿no? Los árboles cuando cortamos sienten el dolor, así como nosotros sentimos el dolor, iguales son los árboles. Los bosques es sinónimo de vida, agua, biodiversidad. Pero también hay que sentir la vida que alberga, y para eso es necesario viajar. Recorrer cada sendero. Hasta llegar a lo más inhóspito. Lo desconocido. Es necesario descubrir, apreciar y querer. Hablar de la selva es hablar de nosotros mismos, que también somos naturaleza. Aquí está nuestro futuro. Nuestros bosques, conocer para querer. En cada uno de estos árboles se desarrolla un extraordinario fenómeno del que terminamos dependiendo directa o indirectamente miles de millones de personas. No solo producen oxígeno, sino que estos espacios son vitales para la provisión de agua. Se estima que el 75% de agua dulce que utiliza la humanidad
viene de bosques como los que se extienden a lo largo de la selva peruana, desde los 3.500 metros sobre el nivel del mar hasta la llanura amazónica. Mira, yo ahora vivo en Bogotá, Colombia, y ahí tenemos restricción de agua ya, porque ya no hay suficiente agua para abastecer a la ciudad de Bogotá. No podemos perder esta conexión. Si perdemos esta conexión, no es solamente la Amazonía que sufra, es la gente que vive en los Andes, es la gente que vive en la costa. Hay conexiones mundiales con la Amazonía. Mi nombre es Corinne Brisendorp, soy holandesa, soy ecóloga de conservación. Trabajo para un museo de historia natural que se llama The Field Museum en Chicago. En estos vastos territorios, la naturaleza trabaja incansablemente para asegurar la continuidad del ciclo hidrológico, regular el clima y a partir de allí mantener la vida de plantas, insectos, reptiles, mamíferos y de las propias comunidades que aprovechan sus recursos. Y entonces si pensamos en una gota de agua que cae en los glaciares de Perú y va bajando por un tributario y va pasando por bosques como estos, va bajando, pasa por zonas de minería, pasa por zonas de coca, pasa por todo tipo de tierra y transpira por los árboles y vuelve en esos ríos voladores otra vez a los Andes. No podemos perder esta conexión. El delicado equilibrio que mantienen estos bosques empieza con la fotosíntesis, un complejo proceso que nutre a las plantas, pero que a la vez elimina exceso de agua a la atmósfera. Un solo árbol en la selva puede bombear hasta 2.000 litros de agua por día, es decir, un solo ejemplar podría abastecer a 2 familias durante un mes. Si los bosques desaparecieran, pues estaríamos sufriendo una total desaparición de nuestras aguas. Una quebrada que alimenta hacia el río Mayo, una de las principales cuencas que es el río Mayo. Es importante porque abastece a más de 280.000 familias en la parte que abastecen de este líquido elemento que es el agua, ¿no? Mi nombre es Renber Paredes Tuanama, especialista ambiental del CERNAN, Bosque Protección Alto Mayo. Como ves que nuestra área protegida, su objetivo principal es cuidar las cuencas hidrográficas, ¿no? Porque estamos en un ecosistema de bosque nuboso y el bosque cumple una función muy importante en esto del ciclo del agua, ¿no? Desde la regulación hasta abastecimiento y beneficio para la población que está en la parte baja, ¿no? Es importante que la población también se empodere de cuidar el bosque para poder no tener consecuencias más adelante. El ciclo inicia en las raíces de los árboles, donde la planta absorbe agua y otros nutrientes disponibles en el suelo para formar una nueva sustancia conocida como savia bruta, que luego es trasladada a través de tubos leñosos o xilemas por el tronco y las hojas, que ya vienen captando dióxido de carbono del ambiente. La energía de la luz solar completa el proceso. Es en este punto donde se hace la magia. Estamos dentro de las raíces de un árbol conocido como matapalo y curiosamente aquí podemos ingresar en parte de estas aletas. Es como un túnel, ya se pierde acá un poco la luz del sol y por ahí podemos avanzar. El matapalo está hasta arriba, es enorme, tendrá unos 30 metros de alto y por acá se puede salir hacia el otro lado.
hemos querido experimentar esto que parece curioso y a la vez llamativo, interesante. Es como si nacieras prácticamente de las entrañas de un árbol. El tronco de un árbol, o fuste como le dicen los profesionales, es el principal mecanismo de transporte de agua de las raíces hacia la copa. Y lo interesante, o lo que muy pocas personas saben, es que la madera, para que pueda transportar agua, tiene que en su mayoría morir. Y genera la gradiente para que en conjunto pueda subir, en el caso de cedro, 40-42 metros de altura desde el nivel del suelo hasta las hojas, para evaporarse y generar la fotosíntesis, ¿no? Los árboles transpiran. Van aportando agua en forma de vapor a la atmósfera, un espectáculo de la naturaleza que se evidencia en algunas zonas como el Bosque de Protección Alto Mayo o en el Parque Nacional del Manu, lugares a los que viajamos para entender mejor este fenómeno. Jala. No se agarren en el cable, ¿ah? Es una forma de transportarse aquí en la selva a través de estos guaros, así se les conoce. Se han instalado varios a diferentes sectores del río Maya. La gradiente altitudinal que tiene el Parque Nacional del Manu es muy importante, porque gracias a esa gradiente se da uno de los principales servicios ecosistémicos que tiene el área, ¿no? Que es la formación de agua, ¿no? Y eso hace que se forme grandes ejes de biodiversidad, ¿no? La ecorregión de Puna definitivamente es el sector donde se hace la absorción de todo lo que es la evapotranspiración de los bosques de acá, ¿no? Y el bosque nublado, donde está la selva alta, es donde básicamente se hace toda esta condensación. Y mi nombre es José Luis Jaracayo, yo soy especialista del Parque Nacional del Manu, en este momento con la encargatura de la jefatura. El parque tiene un 99.44% en buen estado de conservación. Desde el mirador Tres Cruces, en la puerta de ingreso al Manu, un manto de nubes cubre todo el horizonte. Se trata del vapor de agua que salió de miles de millones de árboles. Los vientos que vienen desde el Océano Atlántico, arrastrando también vapor de agua, empujan esa gigantesca masa hacia los Andes, formando los ríos voladores. Mediante este proceso de los ríos voladores, el bosque amazónico exporta grandes cantidades de humedad hacia otras regiones del continente. Se estima que en promedio anual unos 200.000 metros cúbicos por segundo de agua serían exportados desde la cuenca amazónica hacia otras regiones como los Andes tropicales y también hacia el sur como la cuenca del Plata. Esta cantidad de agua equivale al caudal medio del río Amazonas que es exportado hacia el Océano Atlántico y constituye alrededor del 20% de las aguas dulces que se vierten hacia los océanos y el 50% de las aguas que irían al Océano Atlántico.
El término ríos voladores sirve para describir la circulación de una gran cantidad de humedad en la atmósfera, parte de la cual logra pasar la cordillera para nutrir a los glaciares y dar lluvia a la sierra, además de aportar agua para las quebradas de la costa. Estos ríos voladores son entonces un componente esencial del acoplamiento entre el suelo y la atmósfera en la región. De esta manera, la pérdida del bosque amazónico, ya sea por la deforestación inducida directamente por el hombre, podría disminuir considerablemente el transporte de humedad y las precipitaciones, no solamente en la Amazonía, sino también en regiones remotas, como los Andes tropicales o la Cuenca del Plata hacia el sur del continente. El vapor de agua que queda atrapado en la selva forma los bosques nublados, que son ecosistemas esenciales para conservar las cabeceras de las cuencas de toda la Amazonía. Este puente colgante que se encuentra sobre la copa de los árboles es la única infraestructura construida en el Parque Nacional de El Mano. ¿Y por qué es importante? Porque desde aquí se puede ver toda la dinámica de este bosque nublado. Cusco tiene dentro de todo su territorio aproximadamente unos el 42% del territorio cusqueño es en este ecosistema, de yungas, de bosque de neblinas, de bosque de nubles, bosque de montaña, como se le dice, que tiene un rol muy importante por cuanto es este espacio que almacena, tipo esponja, todo el agua que circula de manera horizontal. Mi nombre es Ronald Catpo Velázquez, soy ingeniero forestal de profesión y soy el director de conservación de la ONG Conservación Amazónica ACA. Esta era una zona ganadera, ¿no?, en el cual se evidenciaba, digamos, impactos bastante fuertes como quemas, ¿no?, para el pastizal del ganado. Y yo puedo decir claramente que en estos 18 años de conservación ya casi no existe, si se quiere decir, este impacto que antes se notaba, ¿no? Y es que con el tiempo, la naturaleza tiene la maravillosa capacidad de recuperarse y dar paso nuevamente a la vida silvestre. El estado de un bosque no solo se mide a partir de cómo prospera la vegetación, sino en base a la interacción que existe entre diferentes especies de animales. La presencia del oso de anteojos es, por ejemplo, una importante evidencia. Bueno, acá tenemos una bromelia epífita. Entonces, esta bromelia es el alimento privilegio del oso, porque las bromelias podemos encontrarlo durante todo el año. Y el oso solo se alimenta del cogollo, la parte tierna, es como la yema de una planta, algo así el cogollo en las bromelias, entonces eso se alimenta el oso. Ahora, entonces, encontrar este tipo de plantas nos da a entender de que esa es una zona viva, digamos, para el oso, un entorno amigable para él. Sí, prácticamente es su hábitat idóneo que puede encontrar su alimento. Tú, como encuentras que es un comedero de oso, vas a encontrar esto, porque va a quitar todo lo que es la parte madura, como decir, y va a haber un montón de eso en el suelo de los árboles. Mi nombre es Merinia Mendoza Almeida, soy bióloga de profesión y estoy en el proyecto de oso como encargada del monitoreo de la vida silvestre. Y bueno, los avances sobre el trabajo del oso andino están siendo muy valiosos, ya que con las actividades que hemos realizado ya sabemos de qué especie se alimenta, no en su totalidad, pero en una gran parte, y con esas especies se está reforestando a las áreas degradadas por diferentes actividades, ¿no?, como incendios, agricultura, ganadería y otras actividades que pudieron afectar a nuestros bosques o nuestras punas. Con ayuda de cámaras trampa se ha podido observar los hábitos del oso andino,
aunque lo más significativo es que se logró determinar que su población viene recuperándose. Actualmente hay 48 individuos que recorren los escarpados terrenos de la selva alta en el valle de Coxñipata, en Cusco. En la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. ¿Por qué estudiamos al oso andino? El oso andino es una especie paragua, una especie bandera. Quiere decir que conservando al oso podemos conservar grandes territorios de área y con ello a la fauna asociada. Y como el oso es un animal omnívoro, come de todo, pero hemos visto en su dieta que mayormente se alimenta de semillas. Entonces, el alimentarse de semillas va dispersando en sus heces semillas. Entonces va plantando árboles en grandes áreas, en grandes extensiones. Por eso se le conoce como el arquitecto del bosque. Un bosque saludable se convierte en el refugio de la biodiversidad y también en la incansable máquina que asegura el ciclo hidrológico del agua. En este ciclo hidrológico, el agua, una vez en las raíces, comienza a discurrir por el terreno, por las laderas, empieza a bajar, por supuesto, alimenta a las plantas, las nutre de agua, se limpia, se purifica además y se almacena en algunos espacios, por ejemplo, como estos musgos que vemos acá. Si uno aprieta este musgo que está adherido al piso, miren qué cantidad de agua sale. Más allá de ser un atractivo turístico, esta catarata del Depredador es un ejemplo de cómo va viajando el agua a través, por ejemplo, de estas quebradas para unirse a ríos mucho más grandes y formar este ciclo hidrológico que es sumamente importante para mantener la Amazonía. Una rama. La suma de todos estos afluentes, luego de varios kilómetros y ya en la selva baja, terminan formando el Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Las cuencas de los bosques que forman la Amazonía peruana son consideradas como una de las regiones más biodiversas del planeta. A la fecha, el Perú es considerado el país con mayor diversidad de aves en el mundo. Concentra 1.879 especies, es decir, el 20% de todo lo que existe se encuentra en estos espacios. ¿Qué tal, José? Sí, cerro. ¿Qué será eso? Gallito de las Rocas me parece para mí es un distintivo de esta zona.
En los últimos años tenemos bastante porque el bosque está mejorando. Si el bosque se depreda, prácticamente ahí habría la disminución. Se denomina lej porque es el lugar donde los gallitos vienen a aparearse. Yo soy Florencio Amán Quiquispe, radico en Tunquihuasi, Zapanzachayo, me dedico a la conservación. Yo llegué acá más o menos a unos 15 años atrás y conozco al ave y sus costumbres. Lo más principal es que yo lo conservo al gallito de las rocas para que la generación posterior conozca, porque en nuestro medio ya hay especies que ya se han extinguido sin conservarla. Como en el Manu, el bosque de protección Alto Mayo, por su alta concentración de humedad, es también el hogar del gallito de las rocas, aunque de una especie diferente, caracterizada por su plumaje anaranjado. Estas aves son también indicadores de un bosque sano, como los que tratan de conservar las comunidades nativas Aguajún, asentadas desde hace cientos de años en la región San Martín. Conocer su cultura es aprender a entender la naturaleza. Como parte de nuestra costumbre, por favor les pido a ustedes que pónganse 2 filas, lo cual vamos a pintar en su carita. Y así nosotros, ¿por qué hacemos eso? Porque si nosotros pintamos en su carita es porque ustedes también ya son parte de nuestra familia. Ahora sí soy un hermano de usted. Un hermano. ¿Cómo se dice hermano? Ima. ¿Ima? Hermano. Ima. Sí, ese es el cheque. Esta de acá es la yusajia. En cambio, esta de acá son las mostacillas. Eso mayormente lo encontramos en el río o si no en el bosque. Mi nombre es Ruth Tabita Sayusujaka, soy de la comunidad nativa Champuyaco, soy mujer Aguajún. Que nosotros como Aguajún no podemos perder nuestra cultura porque nuestra cultura es una riqueza, ¿no? Lo cual nuestros ancestros, ellos a nosotros nos han enseñado muchos para hacer nuestras artesanías, no solamente artesanías, sino que los cantos también, las danzas. Porque el bosque para nosotros es nuestro hogar. El bosque es donde a nosotros nos da vida, una vida pura, lo cual también nos trae nuestros alimentos también. A partir de la revalorización de la sabiduría ancestral, las 70 mujeres que integran la Asociación del Bosque de las Nuas consiguieron transformar no solo su entorno, sino la vida de sus familias. El canto es un mito donde nosotros creemos una palabra que se llama anen, ¿no? Algunos lo llaman en castellano ícaro. Soy Uciela Acheñabsengekam de la comunidad nativa Champuyaco, socia del Bosque de las Nuas. El bosque para mí es mi casa, mi hogar, mi cultivo. Como aprendieron de sus padres y abuelos, la vestimenta que lucen las nuas viene también del bosque.
aretes, collares, brazaletes y cinturones. La pigmentación de sus prendas y maquillaje son también del color de las plantas. En los últimos 10 años, estas mujeres aguajún han restaurado 536 hectáreas de bosque. Para ellas, cada uno de los árboles que cimienta la selva tiene un propio espíritu, una vida que va más allá de lo que vemos. Son energía. Queremos que estos árboles, como son vidas, porque los árboles son los que nos dan frutas también, porque si todos lo matamos, ahí es donde vamos a comer. Nosotros sin bosques no somos nada. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a pescar? ¿Dónde vamos a cazar? Porque nosotros queremos reforestar, no deforestar. Porque si nosotros solamente deforestamos, si no tenemos bosques, nosotros no somos aguajún. Basta de la contaminación, basta de tala de árboles también, ya suficiente. Los árboles son como humanos, ¿no? Los árboles cuando cortamos sienten el dolor, así como nosotros sentimos el dolor, iguales son los árboles. Ahora sí, te voy a invitar para que pases a abrazarlo a este tornillo. Primeramente, nos ubicamos así y lo abrazamos al tornillo y tenemos que mirar al cielo. ¿Por qué? Porque ese tornillo es lo que va a llevar todo lo negativo que nosotros llevamos. Ahora sí, pasa. Ajá. Tienes que mirar al cielo. Y el árbol es lo que va a llevar todo ese problema y mala energía. Para tener un verdadero contacto con la naturaleza hay que sensibilizarse y abrir nuestro corazón para también tratar de tener esos sentimientos, esas expresiones, esa mística que llevan estos árboles que tienen algunos decenas o incluso cientos de años. Horacio, es tu turno. Pero ¿qué viene ocurriendo con los bosques en el territorio peruano? ¿Cuál es el estado de conservación? Las cifras son preocupantes. Datos del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre indican que en la Amazonía, hasta el 2000, se perdió 5.595.000 hectáreas de bosque, y entre 2001 y 2023, es decir, solo en 22 años, se deforestó 3.044.000 hectáreas. En total, hablamos de 8.639.000 hectáreas de bosque que han desaparecido hasta el momento. Esto equivale a la superficie de toda la región Madre de Dios, el tercer departamento más grande del Perú. La minería ilegal es una de las actividades que más devasta la selva. A pesar de los esfuerzos, las orillas del río Madre de Dios siguen infestadas de dragas que extraen oro y arrojan mercurio al agua, destruyendo todo el ecosistema. Otro de los espacios que ha perdido más cobertura boscosa es la región San Martín, en la selva central. Los árboles fueron reemplazados por monocultivos. En esta parte del Alto Mayo, los principales cultivos que han promovido la deforestación son el café con el arroz. Ambos han impactado fuerte en el ecosistema. El café en bosques altos
y el arroz en bosques de pantano, ¿no? Que también son muy importantes para conservar la biodiversidad. Mi nombre es Eduard Isla Ramírez, coordinador de producción sostenible de conservación internacional. Trabajo en la oficina del Alto Mayo. La ocupación agrícola que vemos acá, en esta zona, es mayoritariamente por gente que ha venido migrante, sobre todo de la Sierra Norte de Perú, entonces que ha venido también con otra cultura agrícola. Entonces hay un proceso de deforestación, y en un proceso de deforestación que se hace, ese carbono que está capturado en el bosque se emite hacia la atmósfera y eso genera todo el proceso de calentamiento. A la tala indiscriminada se suman los incendios forestales generados por malas prácticas agrícolas. ¿A partir de qué mes se producen o hay mayor incidencia de incendios forestales? A partir de julio hasta diciembre puede ser, porque los pastos están más secos y la gente y los pobladores comienzan ya a hacer una actividad agrícola de quema y roce y se les escapa el fuego, ¿no? Como ustedes saben, los incendios forestales son pues el fuego descontrolado, ¿no? Que aparecen en los bosques naturales. Mi nombre es Emilio Aparicio Meza. Soy guardaparque del Parque Nacional del Mano. La presencia de los incendios es acá por antrópico, casi es poco natural, ¿no? En 2023, dentro del territorio peruano, se registraron 591 incidentes provocados por intervención humana. Con sequías cada vez más extremas, las condiciones para la propagación del fuego se intensifican, incluso a zonas donde antes se creía imposible. Los bosques nublados ahora también están en peligro frente al ineludible avance del calentamiento global. El proyecto de reducción de neblina básicamente tiene el objetivo de tratar de explicar qué sucederá a futuro con el bosque nublado, porque sabemos que el cambio climático, con el cambio climático vas a tener una elevación de temperatura. Consecuencia de la elevación de temperatura, esta neblina que vemos por aquí atrás va a subir. Entonces ahorita el bosque nublado, que es ahorita, va a ser un poco más seco. Eso es básicamente. ¿Qué va a pasar con el bosque nublado cuando ya no haya esta neblina? Mi nombre es Darcy Fernando Galeano Cabrera. Ahorita soy bachiller en biología y estoy trabajando en un proyecto de reducción de neblina. Este proyecto está liderado por el doctor Daniel Benjamín Scalpe de la Universidad de Umeå de Suecia. Se ha encerrado en una malla Rachel, un área del bosque, más o menos 400 metros cuadrados aproximadamente. Entonces con eso se quiere reducir el ingreso de neblina. La medición se hace a partir de una serie de instrumentos que captan la composición del aire, la disposición y el flujo de agua en el árbol y suelo. En los 7 años que se viene implementando, ya hay datos reveladores. En el ciclo lógico sí hemos tenido ya, como resultados un poquito más tangibles. De un 100% de precipitación que llega al dosel, en nuestra parcela control llega un 95%, que es bastante alto, ¿no? Hay poca pérdida por intercepción del dosel. En cambio, en el experimento del 100% que llega, solo 85% llega al piso. Entonces, con las consecuencias, ¿no? Menos agua para las plantas, menos agua que infiltra acuíferos. En cambio, como ves ahorita, hay neblina. Entonces, esa neblina lo que mantiene a las hojas, si pueden tocarlas, está húmeda. Entonces, cuando llueve, necesitamos menos agua aquí, más rápido cae. Imaginemos que en 1 metro cuadrado de bosque, bajo condiciones normales, cae 1 litro de agua de lluvia por día. De esta cantidad,
el 95% termina en el suelo. En el bosque simulado, con menos humedad, de ese litro de lluvia solo caería el 85% de agua al piso, una reducción de 10% que equivale a 10 centímetros de columna de agua que dejaría de obtener el suelo del bosque. Sumemos este efecto por los miles de kilómetros cuadrados que tiene el Perú en bosque de montaña o bosques nublados. Como ya viene ocurriendo, cientos de ríos terminarían con menos agua de lo habitual, otros se secarían por completo. La formación de los ríos voladores terminaría comprometiéndose y la vida silvestre, tal como la conocemos, podría extinguirse. Empezando por la que forma la base de la cadena alimenticia. Para poder entenderlo, estamos estudiando un grupo muy susceptible a todos los efectos del cambio climático, que son los insectos. Los insectos nos hablan de historias complejas, de función de un ecosistema, de los servicios que se proveen, y al entenderlos a ellos, también entendemos la diversidad que los rodea. Y saber si ellos van a responder positiva o negativamente al cambio climático es algo que luego nos va a permitir explicar qué va a pasar con los demás grupos. Si tú lo miras de una perspectiva alimenticia, prácticamente todos los organismos que existen se alimentan de insectos. Si se acaba la comida, pues los demás grupos de organismos se van a ver afectados. Entonces, estudiar esa base alimenticia es muy importante y eso es lo que estamos haciendo aquí desde el año 2022. Mi nombre es Alejandro Lopera Toro, soy biólogo con doctorado en conservación y soy el director de la Estación Biológica Mano. Con nuestros muestreos hemos tenido la fortuna de identificar casi 140.000 ejemplares diferentes. De esos 140.000 ejemplares, casi el 40 al 50% son reconocidas como especies nuevas. Imagínate esa cantidad descomunal, es asombroso. Perú tiene una fortaleza y una riqueza en que no conocemos ni la mitad de lo que tenemos, por lo menos insectos. Tenemos la posibilidad ahora de descubrirlo con centros de investigación como este y otros cercanos aliados, y nos deja un mundo por explorar. Tres de cada 5 insectos capturados a lo largo del corredor biológico del Valle de Cosllipata y el Parque Nacional del Manu eran desconocidos para la ciencia. Se estima que los bosques de la Amazonía peruana albergarían al menos 300.000 especies de insectos. Los insectos son un muy buen modelo para estudiar en cambio climático, porque a diferencia nuestra, ellos no se pueden calentar cuando hace frío y no se pueden enfriar cuando hace calor. Ellos no tienen ese sistema de musculatura como el nuestro, que nosotros pues hacemos ejercicio y nos calentamos. La mayoría de insectos tienen que salir, pararse al sol, calentarse y empezar su actividad. Con las temperaturas que están subiendo, todos lo sentimos, estamos una cantidad de grados por encima del promedio, pues los insectos salen a hacer sus actividades normales, salen a comer, a reproducirse. Pero si pasa ese límite de temperatura en la cual están cómodos, ellos no tienen aire acondicionado, no se pueden tomar una chelita, están obligados a actuar en lo que pueden. ¿Y qué pueden hacer? Esconderse. Y tú sales a comer, pero a temperatura muy alta, pues no puedes comer. Y si pasan varios días así, pues vas a fallecer. Entonces, ellos nos están diciendo que son muy sensibles a este cambio climático, y poder entender esa sensibilidad y cómo van a responder, qué va a pasar. ¿Van a poder huir de este calor? ¿Van a llegar a los bosques superiores, los bosques montanos, y van a tener que competir contra otras especies que ya viven ahí? ¿Y qué va a pasar con las funciones ecológicas que esos insectos proveen aquí abajo cuando se muevan? ¿Qué pasa en los trópicos? No sabemos. Esa es la crisis y esa es nuestra preocupación. Tenemos que acelerarnos en buscar las respuestas para poder decir, ¿los estamos perdiendo o no? La gente que cultiva a nuestro alrededor dice, sí, ya no tenemos polinizadores, sí, ya no vemos los mismos insectos de antes. Entonces, eso es un campanazo de alerta. Investigaciones más avanzadas en otras partes del mundo y proyecciones para los siguientes 50 años indican que la pérdida de diversidad en insectos es casi irremediable. Podrían extinguirse hasta el 65% de los que hoy habitan el planeta.
Entonces tenemos recicladores, polinizadores, controladores de enfermedades. Tenemos muchos insectos que han producido medicamentos de los cuales podemos combatir bacterias. La mayoría de nuestros alimentos dependen de la polinización, dependen de estos insectos para poder producir comida. Si no tenemos polinización, no tendremos alimentos. Pero no lo único, muchos insectos, a pesar de que son considerados plagas, son depredadores de otros insectos, entonces nos ayudan a mitigar y bajar las enfermedades que podemos tener presentes en diferentes sitios. También son recicladores súper importantes. Hay un grupo especial en el cual trabajo yo, me quitaría la camisa para mostrarles porque la tengo debajo, y son los escarabajos coprófagos. Estos escarabajos son como la gente que trabaja recogiendo los residuos y se encargan de dejar limpio el bosque. Cuando uno entra a un bosque, pocas veces se encuentra residuos. ¿Por qué? Porque los insectos y especialmente estos escarabajos están ahí activamente buscando, comiendo todo lo que hay. Y no solo que lo coman, sino que además lo reincorporan al suelo. Y todo lo que se entierra, pues ¿a quién le llega? A las bacterias que nutren el suelo y finalmente a las raíces de los árboles que van a crecer en ese bosque. En esta composición que vemos aquí, parece una autopista que mencionaba, ¿cómo es que se comportan? ¿Cómo es que, digamos, siguen el curso? Lo que vemos aquí es básicamente un camino que está marcado por feromonas. Ellos están liberando químicos, los cuales ellos pueden olfatear con sus antenas y saben en qué ruta y en qué dirección tienen que ir. Y vemos además que tienen diferentes tamaños. Ese tamaño corresponde a diferentes funciones. No todas las hormigas dentro de una misma especie miden lo mismo. ¿Y por qué? Porque cada uno tiene una función que cumplir. Las medianas intermedias que van cargando las hojas son fuertes y pueden llevar las hojas, pero cuando las están cargando con sus mandíbulas, están siendo expuestas a estas pequeñas mosquitas que están aquí volando. Esa mosquita quiere parasitar a la hormiga y esa hormiga está cargada, está ocupada. ¿Cómo va a hacer para defenderse? Pues hay hormigas más pequeñitas, como esas que van aquí en la hoja montadas, que parecen que estuvieran haciendo nada sino peso. Al contrario, están protegiendo a la hormiga, están vigilando que esas pequeñas mosquitas que quieren parasitarlas no lo puedan hacer. Las hormigas son dispersoras de semillas, son muy importantes. Ellas, como las ve cuando uno las ve caminando, siempre están cargando cositas. Entonces son dispersores de semillas muy importantes. También polinizan muchas flores. Las hormigas, uno las encuentra por aquí caminando parados sobre las flores. Están polinizando. También son importantes porque ayudan cuando hacen sus galerías en el suelo, a hacer esos orificios, permiten que el agua entre al suelo, permiten que el suelo se airee y no se compacte. El hecho de que se hagan galerías, huecos, espacios, permite que el suelo sea más blando y los árboles puedan crecer mejor. Además, como ocurre con el palo santo, se genera una interdependencia. A cambio de darles un hogar, estas feroces hormigas de la especie tangarana defienden y eliminan cualquier peligro que amenace su supervivencia. Y es que a pesar de su diminuto tamaño, los insectos son los que sostienen el bosque. Hasta los árboles más longevos y grandes de la Amazonía terminan dependiendo en cierto grado de ellos. Entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Cámara, camarógrafos, adelante. Ya. Surcamos el río Mano, ya en el Parque Nacional, para comprender no solo esta interacción, sino lo que ocurre en un espacio que no ha sufrido la intervención del hombre. Luego de pasar el puesto de control limonal y Paquitza,
llegamos a nuestro destino. Gracias. La Estación Biológica Collacayu es uno de los principales centros de investigación en la Amazonía peruana. Desde 1969, científicos de diferentes nacionalidades y especialidades han realizado estudios sobre la dinámica de la selva. Esta es la cocha que tiene esa forma como de la nuez del cayú o del marañón. Esto antes era una curva del río Manu. La estimación mía de la edad de esta cocha es aproximadamente 200 años. O sea, hace 200 años los árboles que vemos en este lado estarían como temblando porque el río venía y los tumbaba. Felizmente se formó la cocha y ellos han podido desde hace 200 años seguir creciendo en la orilla. Pero este terreno que está aquí, este terreno ya había sido playa mucho tiempo atrás. Y ese mucho tiempo atrás es nuevamente mi estimación entre 400 y 600 años. Es decir, este terreno por el que vamos a recorrer tiene entre 600 y 800 años de que fue formado. Algunos árboles al mismo tiempo. Especialmente los que vamos a ver. Ok. En los próximos minutos. Vamos. Entonces, todo lo que está pasando ese límite forma parte de una parcela de evaluación permanente. Por esa razón, te voy a mostrar cuando caminemos. Si te fijas, algunos de los árboles tienen unas líneas rojas. Ya. Eso significa que ese es en esa línea roja donde se hacen mediciones cada cierto tiempo y creo que este es probablemente una de las 5 a 6 parcelas más antiguas en la Amazonía peruana donde se tiene un registro del crecimiento de los árboles desde aproximadamente el año 76. Estamos hablando de casi 50 años. 50 años de evaluación. Un bosque maduro se caracteriza por la composición del suelo. Está formado por materia orgánica en descomposición, cuerpos de animales, insectos, ramas y hojas de árboles que almacenan humedad y nutren a lombrices, microorganismos, hongos y las propias plantas. Se forma un colchón o mantillo de raíces, conectado a través de las micorrizas, unos hongos microscópicos que mejoran la absorción de nutrientes, sirven para dar resistencia a enfermedades y facilita la comunicación entre plantas. Los científicos le llaman el Internet de la naturaleza. Casi todas las raíces, por no decir todas, las raíces de los árboles en los trópicos están asociadas a hongos, que están como entremetidos dentro del tejido. Esa unión de hongos con las raíces de las plantas es conocido como simbiosis, pero esta simbiosis tiene el nombre particular de llamarse micorrizas. Es esa asociación entre hongo y plantas. Y estas micorrizas reciben de la planta comida, carbohidratos, y lo que le otorgan al árbol es una extensión que es muy eficiente en absorber minerales, principalmente fósforo, que es un mineral, que es una sustancia muy difícil de ser removida del suelo. Los terrenos por los que caminamos en Collacayu tienen esa composición, por eso la vida prospera. No solo la flora, sino el reino animal, hasta la cúspide de la cadena alimenticia. Hemos caminado cerca de 3 horas para llegar a este sector conocido como Isulachayo, por la presencia de estas hormigas que son bastante prominentes, bastante grandes. Y nos hemos topado además con la huella de un jaguar que es el rey del bosque, aquí en el Parque Nacional del Manu. Miren ustedes esta que ha dejado, que está bien fresca. Se pueden ver las yemas de estas garras que tiene y también aquí. Y este es un trabajo, por ejemplo, de registro que hace el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ¿no?, dentro de su jurisdicción. ¿Por qué hacen el registro, Mateo, de huellas que identifican en sus recorridos? Bueno, efectivamente las huellas registramos durante el patrullaje, no solamente del jaguar, sino también del tapir y de otras especies emblemáticas del Parque Nacional del Manu, con la finalidad de
ver el estado del bosque, ¿no? De conservación, lo que está el Parque Nacional del Manu. Sí, estamos aquí y vamos a recorrer esta trocha y llegar hasta este punto. Acá. Entonces no es cualquier árbol. Ese es un árbol en el cual muy pocas personas tienen ahora el privilegio de poder contemplar en vivo y en directo. Eso es una caoba. Bien, este es un árbol de caoba y esto es una visión de la cual ya no hay muchos espacios en la Amazonía fuera de áreas protegidas donde las personas puedan apreciar un ejemplar de estas características. Algo de lo cual la Amazonía era bastante común, ¿no? Ajá. Entonces este es el árbol de caoba y como ves es su marca roja, que es parte de un protocolo de investigación que se sigue en toda la Amazonía. Este es un accesorio adicional que se lo conoce como dendrómetro. Hay un equipo de investigación que ha marcado a todos los árboles mayores de 70 centímetros que están cerca de la trocha y le han puesto estas bandas. Estas bandas, como ves, tienen un resorte y tienen acá unas muescas que coinciden en el momento que se instala la banda. Entonces el árbol va creciendo, se estira el resorte y uno puede medir luego cuánto creció en longitud de circunferencia. O sea, originalmente esta línea estaba por acá. Soy César Francisco Flores Negrón, soy ingeniero forestal de La Molina y soy el director de San Diego Zoo Wildlife Alliance Perú. Y desde hace 12 años venimos apoyando al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la gestión de la Estación Biológica Cochacachu en el Parque Nacional del Manu. Desde el punto de vista estructural hay árboles muy altos que ayudan a establecer la sombra sobre la cual impregnan una característica al bosque que está abajo y tiene que adaptarse a esa sombra. Son los grandes árboles que conocemos y que hemos visto a lo largo de este recorrido o vamos a seguir viendo. Aparte de estos grandes árboles hay otros más pequeños que son abundantes y que son un componente clave porque generan fruto, porque generan material para vivienda de las casas de los habitantes y específicamente me refiero a las palmeras. Aunque no se conoce con precisión la edad que tiene esta lupuna, se estima que supera el centenar de años. Y es que eso se determina por su dimensión, que alcanza más de los 60 metros de altura y en perímetro consigue tranquilamente 50 metros. Este árbol es muy apreciado por las comunidades nativas, especialmente por la Machiguenga. Nos relataban que aquí, en las raíces que se extienden y le dan soporte, enterraban a sus muertos. Es más, todavía se cree que este árbol te puede proteger, te puede dar abrigo frente a algún peligro. Pero, ¿qué ocurre si se tala estos especímenes u otros árboles centenarios como el chihuahuaco, el cedro o el tornillo, que son los pilares de la propia Amazonía? El delicado ecosistema que por miles de años mantienen estos bosques primarios se quiebra. La degradación es un daño permanente de los bosques que es bastante sutil, en el cual lo que hacemos es porque removemos algunas especies, no lo dejamos completamente pelados, pero removemos algunas especies que son claves para los procesos que el bosque tiene, y eso hace un bosque que no lo vamos a ver ahora, pero en una generación, un bosque empobrecido. Eso es degradación, o un bosque que ha sido removido 3 o 4 especies claves, que pueden ser palmeras, y por lo tanto el sistema de ciclaje de nutrientes no es completo. Y el ecosistema empieza a exportar muchos nutrientes por la falta de esas 2 o 3 especies claves, cuando antes, cuando era más completo, los nutrientes se quedaban y eran recirculados rápidamente dentro del ecosistema.
La degradación es algo mucho más sutil que toma tiempo en observarla. La hemos estudiado poco y lamentamos que los efectos los vamos a ver en el futuro cuando ya sea tarde. Se estima que a diario los bosques pierden 504 árboles. En un año son 184.000 ejemplares que desaparecen para siempre y provocan un daño irreparable. Desde 2017, en la Estación Biológica Los Amigos, cerca a la Reserva Nacional Tambopata, se recoge información para saber cómo la degradación, sumado al cambio climático, afecta en la retención de carbono, que es una de las principales funciones de la selva. ¿Tienes miedo a las alturas? No. Sí tengo miedo a las alturas. Cierto, miedo a las alturas, pero nada que me complique no subir a la plaza. Tengo que usar algo más. Ahí, ahora y las piernas un poquito. Y no te idea. Vamos, hay que subir. Necesitamos llegar a 60 metros de altura para desde ahí ver este trabajo de investigación que se viene haciendo desde hace ya algunos años. Es sumamente importante para entender el comportamiento de los bosques. Bueno, ahorita acabamos de subir 54 metros de altura y bueno, si quieres podemos subir hasta los 60. Bueno, y estamos aquí para mostrar un poco, ¿no?, del trabajo que venimos realizando acá como parte del monitoreo de estos bosques y de carbono, ¿no?, en estos bosques. ¿Qué tipo de instrumentos se tienen acá y qué es lo que se mide? Pero nosotros usamos equipamiento y tecnología que se basa en mediciones atmosféricas. Por eso es que nuestras torres se ubican por lo general de 10 metros a más por encima de lo que es la parte de dosel del bosque, ¿no? Y es en realidad todo atmosférico. Nosotros evaluamos corrientes de viento que vienen de ciertas áreas del bosque y esas corrientes de viento son analizadas por nuestros equipos y nos dicen qué cantidades de CO2 está emitiendo o está capturando el bosque, viendo la dirección de la que viene el viento y qué área abarca esa masa de viento de donde viene. Por eso es que es como que una ecología atmosférica o química atmosférica, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rudy y soy miembro del equipo de investigación del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en esta oportunidad estoy acá en la torre de flujos de la Estación Biológica Los Amigos. ¿Por qué estudiamos esto del balance de carbono y el balance hídrico? Porque por lo general tenemos un ciclo entre lo que es el bosque y la atmósfera que se encuentra en constante equilibrio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Con el cambio del clima, las sequías o los fenómenos anómalos como por ejemplo el friaje, lo que tenemos es una perturbación de este ciclo. Entonces lo que queremos ver nosotros con esto es qué tanto afectan las sequías a los diferentes bosques en los cuales tenemos estas torres, ¿no? Tanto a nivel hídrico como a nivel de carbono, ¿no? En condiciones normales, un árbol almacena en sus raíces, tronco, hojas y otros tejidos un promedio de 25 kilogramos de dióxido de carbono. En 100 años de vida, capturan alrededor de 20 toneladas de CO2. La respiración del bosque, sin embargo, está variando, sobre todo en los que han sufrido alguna alteración. O sea, anualmente debería haber un equilibrio, ¿no? En algunos casos tenemos una ganancia de carbono. Pero ¿qué es lo que está pasando con el cambio climático? Como el cambio climático distorsiona las condiciones en las que normalmente se desarrolla la fotosíntesis, lo que pasa es que disminuye la capacidad de sumidera de lo que tienen los bosques, ¿no?, de carbono. Y eso produce que se libere más carbono. Exacto, en otros que momentos. se libere más carbono. ¿Cuál es el porcentaje en esa liberación que tú dices? Un valor aproximado de 1.1, que era un valor positivo, con lo cual nos indicaba que estaba habiendo ya también emisión, ¿no?, desde la parte baja, o sea, de los bosques, hacia la parte atmosférica de carbono. Sin 8.065.000 hectáreas de bosques, en el Perú se ha dejado de capturar 1.306 millones de toneladas de dióxido de carbono, la misma cantidad de CO2 que generan 284 millones de automóviles. Esto es como juntar 95 veces todos los autos que hay en la ciudad de Lima. Nuestros estudios han revelado que para el 2050 podría haber una disminución de entre 10 al 30% de precipitación
en los Andes tropicales, principalmente en los Andes de Bolivia y Perú. Diferentes estudios científicos han mostrado el riesgo real de que la cuenca amazónica pueda alcanzar un punto de no retorno, un tipping point. Es decir, estas situaciones cada vez más secas y más cálidas pueden llevar al bosque tropical a un colapso. De hecho, el año 2023 ha sido hasta el momento el año más seco y a la vez el más cálido observado en la cuenca del río Amazonas. Los científicos consideran que si seguimos a este ritmo de deforestación para 2050, podríamos haber perdido el 40% de la cobertura boscosa de la selva. ¿Qué acciones se deben tomar para frenar este proceso? ¿Es acaso rescatar prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente? En el bosque de protección Alto Mayo ya hay algunos resultados favorables. Se ha recuperado la conectividad de los bosques, la fertilidad de los suelos está volviendo con la diversificación de sembríos. El buen vivir es el objetivo supremo, por así decirlo, que buscamos con las actividades que trabajamos conjuntamente con la FERIAM, que es la Federación Regional Indígena Aguajún del Alto Mayo. Abarca un territorio aproximadamente de unas 250.000 hectáreas que pertenecen a 16 comunidades. Entonces, pero no podemos hablar de conservación si no le damos un enfoque también económico, pero de manera sostenible. En Madre de Dios, el cacao y la castaña ofrecen también una alternativa para la conservación. En Iquitos, el aguaje genera una gran oportunidad de crecimiento a las comunidades que viven dentro de las áreas protegidas, como Pacaya Samiria. Y en Cusco, el rescate de la medicina ancestral guarda grandes posibilidades. Esto es pan de árbol que se utiliza la resina, ¿no? Ahí está la resina. Esto sirve también, como les digo, se pone en las heridas luxadas y también cuando te da el chupo o acceso. Y la resina, cuando es buena cantidad, se saca también. Se toma hirviendo para tuberculosis. ¿Ya? Este matico es para gripes, tos, ¿ya? Artritis y reumatismos. Gracias a esta planta hemos podido nosotros no sentir lo que es la pandemia. ¿Ya? Esto es... Ah, sí. Huele rico. Sí, la pandemia. ¿Y eso cómo se toma? Se hace hervir y tú puedes mezclar de miel de abeja para que tomes. Esto sirve para saumear las casas. ¿Ya? Ya me... Huele. Ah, huele rico. Sí. ¿Ese qué árbol es? Este árbol se llama sangre de drago. Oh, esa es la sangre de drago. Sí. Ya. Verdadero nombre es sangre de drago. ¿Para qué se usa? Cicatrizar, creo, ¿no? Cicatrizantes, para operaciones, para inflamaciones, úlceras y gastritis. Mira. A ver. Ahí está. Ahí está. Es poquito sale, porque ya es tardecito. A partir de 7, 8 de la noche ya sale un poco más. Mi nombre es Alberto Manqueriapa Vitente. Vivo en esta comunidad nativa Santa Rosa de Huacaria. En esta comunidad vivimos dos culturas. La cultura huachiperi y la cultura machiguenga. Nuestros abuelos siempre nos han enseñado a mantener nuestra identidad desde los ancestros.
Yo, como don Alberto, no soy curandero, soy puente de la naturaleza. Conectar con la naturaleza es lo que aprendí en estos 40 días de largos viajes y experiencias inolvidables. Seguro. Ya se cae de Huawei. Ya, casi me ensucio. Ver al jaguar en su hábitat fue el mejor regalo que me dio el bosque. Encontrar al rey de la selva es una señal de que aún hay esperanza. Tima Charuta, Parana Mainani. No ensucies el río, cuídalo. Resulta ineludible reconocer que también somos parte de la naturaleza. Tima Saquita y Virano, Ratima. No cortes árboles, siembra. Y tenemos la responsabilidad de cuidarla. Ratima y Viracana, ella si quitara HO2 curata. Siembra árboles para respirar y tomar agua. De la naturaleza venimos, de ella dependemos y al final de todo, a ella retornaremos.